Buenos días, mi nombre es Juan Luis de la organización de Finance Meeting en IFAES y quiero daros la bienvenida a este encuentro virtual organizado con JUS. Comentaros un par de cosas al respecto del funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate o incluso dentro de la propia sesión, responderemos a todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello, pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha de sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión, les aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que agradeceríamos completaran. Comenzamos ya y os presento a la moderadora del panel, Valvanora Lecha, gerente de Llorente y Cuenca. Valvanera, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Juan Luis. Buenos días a todos y lo primero que me gustaría hacer es agradecer a todos los que nos acompañáis en este debate en el que, como sabéis, vamos a hablar sobre el futuro de la función financiera y en concreto sobre el papel que la transformación digital está jugando en la definición de este futuro. Y para generar y enriquecer este debate, contamos con la participación de 4 ponentes que os voy a pasar a presentar ahora mismo. Angelique Corlés, que es asesora en JUS, que como sabéis es la solución de automatización de cuentas a pagar. David de Pastors Pérez, director corporativo de finanzas y control de gestión en AENOR. Miguel Ángel González, CFO en La Liga. Y contamos también con la participación de Javier Saloma Arroyo, CFO en Uriach. Así que muchas gracias a los 4 por estar hoy aquí. Y bueno, si os parece, empezamos. Y para romper el hielo, la primera pregunta que me gustaría lanzaros, sobre todo a David, a Miguel Ángel y a Javier, es ¿cuáles creéis que son los desafíos a los que la función financiera se enfrenta a día de hoy? Así que no sé cuál de los 3 se anima a romper el hielo. Como queráis, si queréis empiezo yo mismo. Y lo primero de todo, pues agradeceros la invitación a participar y encantado de estar aquí con estos estupendos compañeros. Bueno, yo voy a intentar ser breve, ¿no? Que es lo que hemos quedado, que vamos a intentar ser concretos y breves en las respuestas. Realmente, yo imagino que la mayor parte de mis compañeros aquí presentes coincidirán conmigo, ¿no? Que ahora mismo el principal reto que tenemos es que estamos en un entorno continuo de incertidumbre donde las cosas que uno espera que ocurran muy pocas veces, ¿no? Y casi siempre estamos sometidos a situaciones nuevas y a situaciones diferentes por diferentes circunstancias, muchas de las cuales no podemos controlar, ¿no? O somos incapaces de controlar, ¿no? Y eso pues exige pues estar continuamente desde la función financiera siendo capaz de modelizar, siendo capaz de reinventar los modelos de negocio y analizar impactos de modelos de negocio, construir escenarios. Yo imagino que todos los que estamos aquí estarán más o menos en situaciones parecidas a la mía, ¿no? Yo básicamente llevo los últimos 3 años haciendo que mis escenarios, mis 3 escenarios que siempre estamos manejando en paralelo no me duren más de un par de meses, ¿no? Y están continuamente cambiando, continuamente modificando. Para mí esa es la primera, ¿no? Y esa es la que, bueno, pues la situación en la que nos encontramos coyuntural nos empuja en esa dirección, ¿no? La segunda es que yo, la percepción que tengo es que nuestro rol como financieros, abandonando un poco los elementos más técnicos, ¿no? Y esto está muy relacionado luego con la automatización y la robotización, que entiendo que vamos a hablar después, ¿no? La necesidad de abandonar un poco ese rol un poco más transaccional e irnos hacia un rol cada vez más estratégico es muy importante, ¿vale? Y por lo tanto ahí o tenemos tecnología o somos incapaces de hacer eso, ¿no? Y eso es uno de los elementos clave. Por lo tanto, nuestro peso desde el punto de vista de la definición, seguimiento y análisis estratégico cada vez es mayor. El tercer elemento para mí es que al mismo tiempo por las condiciones regulatorias en la mayor parte de los mercados y por las necesidades demandadas por los stakeholders en los diferentes mercados, cada vez necesitamos tener una situación, un elemento mayor de control, ¿vale? Por lo tanto, estamos jugando al mismo tiempo a lo que está muy en la estratosfera y al tiempo a lo que está muy en el barro, ¿no? Y tenemos que ser capaces de jugar a las dos cosas al mismo tiempo y para mí ese es el último reto, ¿no? Es decir, cómo conseguir el equilibrio entre la granularidad que necesitas para poder tener un control exhaustivo de todo aquello lo que ocurra, tanto a nivel transaccional como a nivel de control de gestión, al mismo tiempo que estás pues modelizando, calculando escenarios, trabajando a un nivel muy agregado para poder ayudar a los comités de dirección y a los consejos de administración a tomar decisiones, ¿no? Para mí esos 4 elementos a día de hoy son los que realmente más están en mi agenda.
Bueno, yo por continuar con lo que dice David, que estoy completamente de acuerdo y por no repetirme, ¿no? Bueno, a todo esto, buenos días a todos, un placer estar aquí con vosotros, que no he tenido la oportunidad de saludar. Lo que yo basaría como mayor desafío, y sobre todo porque como vamos a hablar de la transformación digital también, sería justamente ese desafío a la adaptación que un departamento financiero tiene que hacer con la tecnología, ¿no? Estamos acostumbrados, o hay muchos departamentos financieros en los cuales se ha trabajado, yo creo que hasta la pandemia y después todavía hay algunos que no se han adaptado al mismo ritmo, trabaja mucho con papel, ¿no? Somos un departamento que nos conocen en las compañías como que todo trabajamos de manera manual, que imputamos mucho dato, picamos mucho dato y ese reto de digitalización o este paso es el mayor reto, ¿no? La conversión del CCO en compañero del CTO de la compañía en el que tiene que ver estrategia y no solo la parte financiera, ¿no? Y que tiene que impulsar y no pensar que tiene que tener un ahorro de costes, sino que tiene que haber una inversión en tecnología para progresar y no solo en el departamento financiero, sino en la compañía, ¿no? Yo creo que esa adaptación que nos hemos visto forzados por la pandemia a iniciar o a continuar en algunos casos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya habíamos iniciado el proceso de transformación digital, pero como pasa en todas las compañías, ha sido un acelerador brutal, ¿no? La pandemia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el desafío de adaptarnos a que no vamos a funcionar de la misma manera que funcionábamos antes y que tenemos que trabajar con la tecnología es el mayor reto que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, sigo yo. Buenos días a todos. Yo creo que, para no repetirme, yo creo que el principal desafío que subyace un poco a todo lo que hemos comentado hasta ahora, para mí es la gestión del talento. O sea, encontrar la gente adecuada que sea capaz de trabajar con la tecnología de una manera nueva, que deje de usar el papel o de picar datos, lo que decíamos hasta ahora, para mí es lo más complicado. Todos tenemos en la empresa pues personas que llevan 40 años trabajando de la misma manera y gestionar el cambio, gestionar las resistencias al cambio y encontrar los nuevos perfiles o transformar a los perfiles anteriores en lo nuevo que necesitamos, pues es básico para poder hacer todo lo demás, ¿no? Y para mí yo creo que el principal reto con el que nos encontramos ahora es el talento, es la gente, gestionar a las personas que han de hacer todo lo que estamos comentando hasta ahora. Estoy muy de acuerdo contigo, Javier. Además, me parece súper interesante esto que pones encima de la mesa, ¿no? Porque de repente tenemos que buscar talento que tenga capacidades digitales desde el lado financiero y, francamente, los mercados no están llenos de ese tipo de perfiles, ¿verdad? Sobre todo en la parte más económico-financiera, ¿no? La parte más de administración, bueno, vale, pues se puede entrenar a la gente, pero sobre todo en las áreas de control de gestión que tienes que manejar volúmenes altos de datos y ser capaz de manejarte ahí es verdaderamente retador. Yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y yo no lo había dicho, pero... Javier. No, iba a decir que lo has dicho tú y no lo había dicho yo, pero es cierto. O sea, nosotros estamos encontrando problemas para encontrar según qué perfiles, que son en concreto controles, que es lo que comentabas, que piensas, bueno, controles tiene que haber muchos. Pues está costando encontrar un controller en condiciones que sepa de tecnología, que sepa de finanzas. O sea, no es evidente. Ya no solo transformar la gente que tienes, sino encontrarla fuera, pues cada vez está más difícil. Iba a decir lo mismo, ¿no? Nosotros en la búsqueda de controles financieros lo que estamos basándonos ahora mismo es en buscar consultores que han trabajado en tecnología, en implantar servicios o productos y que se reconfiguren no tanto un financiero que aprenda la tecnología, sino que alguien tecnológico que aprenda al lado financiero. Es que ahora mismo tienen más experiencia esos consultores que los propios financieros y se pueden reconvertir hacia el lado financiero también. Totalmente de acuerdo. Yo creo que luego vamos a tener oportunidad, ¿no?, de comentar un poquito más esas dificultades o esas resistencias que os estáis encontrando internamente para afrontar con éxito esta transformación digital, que sin duda es un tema en el que los tres habéis coincidido, que es uno de los grandes desafíos y de los grandes retos que el CFO tiene a día de hoy encima de la mesa. Y David, yo te quería preguntar, ¿en qué aspectos crees que esa de la función, ¿no?, en qué aspectos de la función financiera crees que la transformación digital está jugando a día de hoy un papel más relevante?
Bueno, hacía mi descripción inicial como muy funcional, ¿no? Pero realmente lo que subyace debajo de todos de esos 4 elementos de los que yo estaba hablando es la tecnología. Es que es imposible que podamos hacer nuestro trabajo. Yo algunas veces lo digo, ¿no? Yo no me imagino la función o cómo trabajaba mi predecesor en el cargo hace 30 años, ¿no? Cuando estaba, porque no sé qué haría, o sea, no sé qué empezaría por la mañana y no sé qué haría, ¿no? Es decir, la transformación, el elemento digital es clave, ¿no? Si miramos a la función financiera desde las 4 perspectivas típicas, ¿no? Es decir, de la parte de administración, donde la transformación digital está vinculada al hecho de que necesitamos ser capaces de reducir el tamaño relativo de nuestros departamentos transaccionales, de nuestra parte de administración en relación al negocio, y esto es un hecho y es una necesidad, y eso solamente se hace a través de la robotización y la automatización de procesos y de la tecnología, no hay otra solución, ¿vale? La única manera de hacerlo es a través de eso, porque la volumetría tiende a subir, ¿no? Y si la compañía va bien, siempre tiende a haber más complejidad, ¿no? Lo miras desde el lado del control, la necesidad de tener granularidad de información suficiente como para poder establecer todos los niveles de control que tú necesitas en las organizaciones, pues cada vez más, es lo que estaba diciendo anteriormente, y eso no se puede hacer en papel. Ya no se puede hacer en papel hace mucho tiempo, aunque seas compañías, por ejemplo, como AENOR, que AENOR no es una compañía de volumetrías impresionantes, ¿no? Pero aún así es imposible poderlo trabajar con el nivel de granularidad y dimensionalidad a la hora de trabajar en las finanzas, etcétera, si no tienes capacidad tecnológica para eso, pero tampoco desde el punto de vista de la planificación. Uno no puede ya hacer hojas de cálculo de Excel como para poder modelizar los negocios o para poder modelizar los escenarios, se queda corto y eso ya no se puede hacer, es decir, porque necesitas tener, sí, pues al final a lo mejor el resultante final es un Excel o PowerPoint, pero previamente has tenido que trabajar con mucha información, ¿no? Por lo tanto, igualmente ahí hay transformación digital, ¿no? Y por último, en el gobierno. Para mí todo lo que son los elementos de gobierno, los elementos de gobierno de la compañía, los elementos de reporte hacia los stakeholders, todos los elementos en esa naturaleza son fundamentales, ¿no? De control de políticas, la tecnología vuelve a ser fundamental. Quiero decir esto porque es fundamental y es absolutamente necesaria la robotización y la digitalización de procesos. Y estoy completamente, soy un creyente absoluto e intento practicarlo lo más que puedo, ¿no? A toda la velocidad que soy capaz de hacer. Pero también es cierto que hay otros elementos de la tecnología que también son muy relevantes, ¿vale? Es decir, que no es solamente lo transaccional es un elemento, pero hay otros elementos de la tecnología que también son muy relevantes y necesitamos tener la visión completa de todos ellos. Cierto es que si la parte transaccional no está suficientemente bien cubierta desde el punto de vista tecnológico, lo demás es mucho más complejo, ¿vale? Por lo tanto, te diría que imposible, ¿vale? Pero hay muchos elementos que influyen en todo esto. Y para mí, todos ellos son claves ahora mismo están en la agenda desde el punto de vista de los departamentos financieros, ¿no? Al menos del que yo me encargo. Y en esa parte hablabas, ¿no? de la importancia o sea, repasabas, ¿no? Todas esas áreas en las que la tecnología tiene claramente un impacto. Comentabas, pues, que igual lo primero es asegurar, ¿no? Esa aplicación de la tecnología a la parte más transaccional. Y yo, Miguel Ángel, ahí te quería preguntar si vosotros, que comentabas antes que ya habéis empezado con todo el proceso de transformación digital incluso antes de la pandemia, ¿qué experiencia tenéis en ese sentido? Por ejemplo, con la gestión de facturas, si habéis puesto en marcha algún proyecto y cuáles un poco las conclusiones que podéis sacar. Pues sí, casualmente sí que hemos hecho un desarrollo en gestión de facturas, ¿no? Si piensas en cómo funcionaba eso antes un departamento en el que decías, me llega una factura, la imprimo, la paso a firma, una vez que está firmada la contabilizo manualmente, veo en qué proyecto analítico lo tengo que meter, luego el departamento de control de gestión, todo ese proceso que era tan manual y que se basaba en una impresora, en imprimir, en firmar, ha quedado completamente obsoleto porque necesitamos esa digitalización, ¿no? En la pandemia nos produjo también, y sí que hemos desarrollado el sistema. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, por ejemplo, implantar las purchase order, que antes no teníamos, o las órdenes de compra, con las cuales ya tienes todos los datos analíticos y tienes todo el formato de inicio, que es una firma digital establecida para hacer todo el proceso, ¿no? de facturación, y cuando te llega la factura te llega directamente un buzón en la cual luego tenemos un OCR, que es el que te calcula y te hace la digitalización de la factura y automáticamente te hace un preasiento, ¿no? En el que directamente el contable lo que tiene que hacer es aceptar el asiento o modificar si ha habido algún tipo de fallo, ¿no? Pero ya todo el proceso anterior
se ha digitalizado cara a tener pues, menos fallos, tener mayor tiempo de análisis y valor añadido de pues, ver todos los aspectos fiscales de lo que puede ser una factura, pero no el punto de tardar tiempo en hacer el picar el dato de esa factura, ¿no? Poco a poco. Estoy hablando sobre todo de facturas de compra, evidentemente, ¿no? Pero es todo el proceso. Nosotros cogimos un sistema de digitalización de facturas que trabajaba con OCR y a la vez desarrollamos, y nosotros trabajamos con el PP de SAP, pues hicimos el módulo de purchase orders para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso junto con toda la resto de tecnología, que puedes tener machine learning, que ese OCR tiene que ir aprendiendo para que una factura que ya te ha llegado antes, a la siguiente vez ya sepa qué campos tiene que coger. Bueno, pues todo eso ha hecho la evolución en la que los contables ahora den un valor añadido y no solo imputen datos, ¿no? O piquen datos. Habéis ido comentando, ¿no? Han ido saliendo distintas tecnologías hasta ahora en la conversación. Y yo, Javier, lo que te quería preguntar es, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son a día de hoy las tecnologías que consideráis fundamentales para vuestra función? Bueno, yo creo que primero tenemos el ERP. Lo que pasa es que el ERP, mi sensación, mi opinión personal es que se está convirtiendo un poco en una commodity. O sea, el ERP hay que tenerlo, tiene que funcionar, tiene que estar bien implementado, pero el valor añadido o la diferencia pues tiene que venir por otras herramientas adicionales al ERP, ¿no? Por ejemplo, y ya yendo un poco al contestar tu pregunta de las tecnologías más fundamentales, para mí toda la parte de gestión de tesorería es clave. La tesorería, pues en las circunstancias cambiantes que comentábamos antes, pues es un tema muy delicado. Y todo lo que ayude a planificar mejor y a seguir mejor la tesorería, pues es clave. Un segundo tema muy importante es toda la gestión de datos, o sea, todo lo que ayude al reporting, todo lo que ayude a manejar todos los datos que vienen de diferentes partes de la empresa, pues es otro tema fundamental. O sea, para mí la gestión del dato y la gestión de la tesorería son clave. Y luego hay una tercera pata que es la mejora de la eficiencia, que es clave también. Y ahí encontramos pues desde los OCRs o la gestión de facturas, encontramos temas ya más sofisticados o para los que la empresa está más madura, tipo robotización, etcétera. Pero yo creo que, o sea, un poco partiendo de la base del ERP, para mí son estas tres digamos, patas. Una la tesorería, otra la mejora de la eficiencia y luego toda la parte de la gestión del dato. Todo lo que no tengamos bien organizado con estos diferentes sistemas, pues tenemos un problema hoy en día en la gestión del departamento financiero. Ahí, Angelique, vosotros como asesores externos, ¿no?, que acompañáis a las compañías en todo este proceso de transformación digital, ¿cuáles dirías que son las mejores prácticas que puede seguir una compañía a la hora de elegir entre estas diferentes tecnologías? Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo lo que recomiendo para, bueno, no para elegir entre todas estas soluciones. Bueno, lo principal es definir dónde es el punto de dolor para elegir la solución principal, la solución para empezar en todo este proceso. Lo que siempre no recomiendo es utilizar una solución que hace un poco de todo, que resuelve, bueno, en el papel, que resuelve todos los problemas. Mejor trabajar con especialistas de cada sector. Pero lo que recomiendo en la elección de una solución es primero tener una solución ergonómica. Hemos hablado de la dificultad de encontrar gente con el perfil adecuado, con capacidades digitales, etc. Entonces, hay que encontrar un sistema que no necesite tanta capacidad técnica para los usuarios. Un sistema con buena formación al principio de la implementación, con soporte ilimitado, etcétera, para acompañar a los usuarios y, bueno, tener un sistema fácil de configurar y fácil de utilizar. Otro tema es encontrar un sistema SaaS
lo hemos hablado con la pandemia, con el trabajo en remoto. Ahora se necesita soluciones que permiten trabajar desde cualquier sitio, en cualquier momento, con la garantía de seguridad y de poder tener acceso al dato en cualquier momento. También tener alto nivel de automatización. Hay muchas soluciones en el mercado con niveles de automatizaciones que varían mucho. Esto es un elemento fundamental. Encontrar un sistema que permite por lo menos una automatización del 60, del 80% de las tareas. Y también encontrar una solución que es plug and play, que se puede integrar nativamente con el ERP, con una solución preexistente de tesorería, etcétera, con todas las otras tecnologías de la empresa para poder compartir datos y que las tecnologías conversen entre sí, se nutran de información y pongan los datos al servicio de la función financiera. Y luego, lo hemos hablado también, una solución que integre inteligencia artificial. Cuando un robot, un sistema de algoritmos va a repetir un esquema para obtener resultados, la inteligencia artificial y sistemas de machine learning que hemos comentado va a enriquecerse con el tiempo y seguir mejorando su eficiencia. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? que la digitalización es un tema al que le estáis dedicando mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero sin duda es un tema que implica una transformación radical de vuestra función y de las compañías en general. Y como todas las transformaciones, entiendo que también genera ciertos desafíos y ciertas reticencias. Entonces, me gustaría preguntaros, basándoos en vuestra experiencia, Javier, ¿cuáles dirías, ¿no? que son esas reticencias o esas dificultades que os estáis encontrando? Que es un tema que ha salido al principio y que parecía que teníais ideas y experiencias distintas. Sí, yo creo que resistencias, básicamente, a modo resumido, hay dos. Una que es la que hemos comentado ya de las personas, de su conocimiento, de su actitud y de su aptitud, digamos, con C y con P. Esta es la primera resistencia clara. Y luego hay una segunda resistencia que tampoco podemos olvidar, que es toda la parte económica. O sea, yo creo que al final, pues una digitalización, una transformación digital en una empresa, pues cuesta dinero. Cuesta dinero en CAPEX o en función del modelo, pues en OPEX, depende. Pero cuesta dinero y al final, pues la situación es muy cambiante, como hemos dicho. Cuando no es una cosa es otra, una guerra, un COVID. Y la empresa además tiene que ganar dinero, con lo cual los recursos son limitados, se tienen que alocar. Y dentro de la parte digital, pues se tienen que alocar en diferentes departamentos, no necesariamente pues todo va a ir a lo que uno quiere, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que saber gestionar estos dos temas que son difíciles. O sea, a nivel de resistencia son unas resistencias pues importantes, tanto la personal como la económica, en función de las circunstancias. Son unos problemas con los que hay que saber lidiar porque no son evidentes y pueden llevar al traste cualquier proyecto de digitalización. Ahí, David, Miguel Ángel, no sé si vuestra experiencia coincide también con esos dos temas que comentaba Javier. Totalmente, totalmente. Además, yo suscribo al 100% lo que decía Javier. Y además tenemos un problema los financieros en esto, es que somos juez y parte. Es decir, no, decía, Javier estaba hablando de lo de asignación de recursos, ¿no? Estamos ejerciendo de árbitros en la asignación de recursos dentro de la organización, y asignarnos recursos a nosotros mismos para los procesos digitales siempre nos cuesta un poco. No sé si será vuestro caso, Miguel Ángel y Javier, pero a mí me cuesta muchísimo ir al comité de dirección a plantear un CAPEX para mí, mucho más que plantear un CAPEX para cualquier otra área de la organización, ¿no? Pero bueno, yo además de todo eso, añadiría una cosa, ¿no? Y es que, sobre todo cuando estamos hablando en la parte de robotización o de automatización de procesos, bueno, fijaos que en los años 80, cuando empezaron los RPs, ¿no? De alguna manera, aquello que ocurría, ¿no? De manera informal dentro de la organización, o formal, pero dentro de unos procesos que no estaban digitalizados, empezaron a digitalizarse, ¿no? Por decir de algún modo, y eso hizo que las compañías ganasen bastante en eficiencia y en productividad, ¿no? Si nos remontamos a los viejos tiempos, ¿no? Ahora lo que hacemos es, como queremos digitalizar y queremos, siempre había un factor humano diferencial, y sí me gustaría decir algo en relación a esto al final, ¿no? Pero siempre hay un factor humano diferencial. Cuando estamos automatizando procesos y estamos robotizando determinados procesos, lo que nos ocurre es que de repente
tenemos que ser toda la organización tiene que ser hipereficiente en la ejecución de los procesos, ¿vale? Y gestionar la menor cantidad de excepciones posibles, porque si no la robotización no funciona. Y entonces el payback de la inversión no sale. Y entonces, como no sale el payback de la inversión, no vamos al comité de inversiones o al comité de dirección a pedir la aprobación de la inversión, porque nos devuelve un retorno a la inversión realista, si no nos engañamos en los números, un retorno a la inversión muy largo, y eso ralentiza los procesos, ¿vale? Y eso es una exigencia, es una limitación, porque está fuera de nuestro ámbito. Al fin y al cabo, aunque tengamos dificultades relacionadas con el talento, o cuando tengamos dificultades relacionadas incluso con la parte económico-financiera, de alguna manera somos capaces de gestionarlo, pero los departamentos financieros, y supongo que habrá los que nos están escuchando muchos serán de departamento financiero, y desde luego los que estamos aquí lo somos, vamos a hacer aquí la piña común, ¿no? El corporativismo de los financieros, ya sabemos lo que es lidiar con operaciones, lidiar con comercial, lidiar con no sé qué, para que las cosas pasen como se supone que tienen que pasar siempre, ¿vale? La clave de la robotización es que tiene que ocurrir siempre, porque la excepción genera un ruido tan tremendo en el sistema que te crea un problema de gestionar. Y eso es un reto, ¿vale? Para mí ese es el reto principal. Por un lado podemos ser pioneros, ¿no? O podemos liderar los procesos de transformación digital porque tenemos procesos muy claros y muy bien definidos en nuestras organizaciones, pero claro, nos exige un nivel de integración con el resto de las organizaciones y nos incrementa el grado de exigencia hacia el resto de las organizaciones dentro de nuestras empresas, lo cual no siempre es sencillo de gestionar, ¿no? Como todos imagino que coincidiremos. Y por lo tanto, bueno, pues eso mete una dificultad adicional, ¿no? Más allá de la gestión del cambio. Todo es gestión de cambio, ya, pero todo no es gestión del cambio, todo es gestión del cambio, pero también es cambio es modificación, es ejecución de procesos, es eliminación, es revisión de procesos que están más allá del área financiera, es muchas cosas que al final son difíciles de implantar en las organizaciones y eso para mí es uno de los retos principales. Ahí, ¿de qué manera diríais o cuáles creéis que son esos retos que han ido saliendo? Algunas claves para intentar superarlos. ¿Qué nos podáis dar? Decía David antes que si a nosotros nos cuesta más trabajo presentar un CAPEX interno para el departamento financiero que para otro área, ¿no? Porque siempre nos hemos visto como un departamento de coste, de backup, y que no generamos ingresos y, por tanto, siempre es más difícil explicar el por qué nosotros queremos invertir en algo que no se va a ver en ese business plan como un ingreso a futuro o como una inversión, ¿no? Pero yo creo que, al final, nosotros tenemos que explicar que la primera parte o la primera fase de toda imagen que tiene una compañía parte del departamento financiero. Nosotros somos muy transversales, además, con respecto a todas las estrategias. Pero si tú no respondes a tiempo a un proveedor, si las cosas no están llevadas al día, la pérdida de imagen de la compañía cuesta dinero. Entonces, al final, para conseguir contratos, conseguir unos ratios adecuados, tienes que trabajar de una manera correcta, ¿no? Pues, ¿qué visión tenemos que intentar explicar, creo yo, ¿no? Para superar esta resistencia que tenemos que intentar explicar que desde el departamento financiero parte ya la imagen de una compañía, en las cuales que tenemos que estar completamente alineados con el CEO. Yo creo que aquí el primer punto para que sea exitosa una digitalización es que sea compartida por la dirección general, ¿no? Si ellos no impulsan el proyecto, es muy difícil que desde financiero directamente podamos hacerlo, ¿no? Pues intentar eso, alinearnos con el CEO, intentar que esa capacidad económica que tenemos que buscar sea vista como una inversión también dentro de un departamento financiero y no como un coste, ¿no? Tenemos que dotarnos, como decíamos antes, de talento adecuado en el que se vea que una persona viene con un conocimiento tecnológico, hace mejorar al resto del departamento y, por tanto, al resto de las áreas, porque les damos un servicio transversal a todas ellas y que toda la empresa va a estar más cómoda con lo que se está haciendo y los servicios que presta el departamento financiero, ¿no? Yo creo que si conseguimos esas tres fases, ¿no? Pues obtendremos el resultado que queremos, que será digitalizarnos de la manera adecuada. Javier, y desde tu... Sí, perdón. Sí, no, iba a profundizar un poco más estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos dicho, pero yo iría un poco más allá. Aparte de, yo creo que estar alineado con el CEO, yo creo que sería un tema que tenemos que impulsar nosotros para que la digitalización esté incluida dentro de la estrategia de la empresa. O sea, si hay un plan estratégico a X años o ya directamente en la estrategia de la empresa, tiene que aparecer como
como un punto clave dentro de la estrategia de la empresa para los próximos años. Si no, no dejaremos de estar tapando agujeros o poniendo parches sobre una cosa que la empresa como tal no ha formalizado o la gente no tiene claro que es estratégico para la empresa. Con lo cual yo creo que hay una primera parte que tiene que estar incluido en la estrategia de la empresa. Y esto tenemos como directores financieros tenemos que impulsarlo para que quede claro a todos los niveles. Con eso tenemos una primera resistencia vencida. O sea, no deja de ser un cierto top-down todo el tema de la digitalización. Y si el CEO está alineado claramente, porque ya a nivel de estrategia, incluso de consejo de administración, todo el mundo lo tiene claro, es mucho más fácil después ir ejecutándolo, ¿no? Y luego, desde un punto de vista más operativo, yo creo que es clave seguramente sobrecomunicar. O sea, ya hayan las ventajas de los proyectos que hay que hacer. Ya no se trata solo de hacer marketing interno y explicar que es bueno para todos, para los proveedores, para los clientes, para otros departamentos. Probablemente haya que sobrecomunicar y haya que pues igual coger embajadores internos, incluso aprovechar a los expertos externos para vender las ventajas. Yo creo que hay una cierta necesidad, en concreto dentro de la área financiera, de explicar muy bien todas las ventajas y como decía, pues sobrecomunicar, ¿no? Porque como en una comunicación normal igual no basta. Pero bueno, yo sobre todo quería referirme a la parte inicial. Tiene que haber totalmente de acuerdo de alineación con el CEO, porque tiene que ser un tema muy, muy estratégico de empresa y que esté toda la empresa de acuerdo en que esto es un tema clave para los próximos años. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que uno de los temas que más os preocupa es esa limitación de recursos o incluso las dificultades, ¿no?, para contar con el talento adecuado que nos ayude a acometer y acelerar esta transformación. Y ahora, Javier, hablabas tú también sobre el rol, ¿no?, que pueden jugar asesores o especialistas externos. Entonces, ¿cómo creéis que proveedores, asesores y especialistas externos os pueden ayudar en impulsar todos estos procesos? Bueno, yo lo había enfocado antes desde el punto de vista de la comunicación interna, pero para mí los asesores externos tienen una función previa, y es que nosotros, por nuestro día a día, no estamos al tanto de todo lo que sucede fuera. Y es un poco inevitable, por mucho que intentemos estar conectados con las novedades que haya, yo creo que es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que un primer valor añadido que tienen que aportar los asesores externos, que es informar a la empresa, en este caso, de lo que hay, pero no solo informar a nivel general, sino aportando valor diciendo esto te puede interesar y esto no. O sea, hacer un cierto filtro, como un embudo para decir de todo lo que hay en el mercado, pues hay 4 cosas que te pueden interesar. Y esa es una primera fase para la que, en mi opinión, son clave los externos. Nosotros solos no podremos hacerlo. Luego hay una segunda parte que sería pues venderlo internamente, que yo creo que nos guste o no, siempre que venga un tercero de fuera experto, pues ayuda. Y es lo que hay. Y luego, finalmente, yo creo que lo más importante es que haya una cierta visión a largo plazo por las dos partes. O sea, yo creo que el concepto de colocar una herramienta y desaparecer, pues no es la manera de conseguir que a medio o largo plazo pues se vayan haciendo proyectos y la empresa vaya en un camino de digitalización coherente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una cierta visión, tanto por parte de la empresa como del asesor externo, de partnership a largo plazo. ¿Ya? Ahora hacemos esto, en este momento esto no te interesa, no pasa nada, de aquí a 2 años arrancaremos con lo otro, planifiquemos, tengamos un poco visión a largo plazo, no a corto plazo, y entonces yendo un poco de la mano es cuando las cosas se puede llevar a un proceso de digitalización coherente. Si no, estaremos haciendo parches, como decía antes, y estaremos tapando necesidades puntuales, pero sin una estrategia que yo creo que es necesaria, porque si no, los recursos son tantos que estaríamos malgastándolos. Ahí, David, no sé, en base a tu experiencia, ¿cuál crees también que puede ser ese rol o cómo debe ser esa colaboración con ese tipo de proveedores? Sí, bueno, estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que decía Javier hasta ahora, en este momento. Yo, además, por una cuestión personal, yo vengo del mundo de los servicios profesionales, con lo cual soy un fiel y creyente en el apoyo externo para determinados procesos en las organizaciones, ¿no? Porque he vivido de ello durante años, ¿no? Pero además, ¿por qué? Pues yo creo que Javier lo explicaba muy bien, ¿no? Nosotros
pues bastante tenemos con saber de lo nuestro, que no está mal, ¿vale? Y sobre todo para saber de lo nuestro en nuestras organizaciones, que ya tiene bastante contenido, como para saber de todo lo que hay y lo que ocurre en un mundo de transformación digital donde todo está evolucionando a una velocidad extraordinaria. Por lo tanto, lo primero que uno necesita de un externo es conocimiento. Y el que venga tiene que traer ese conocimiento, tiene que tener el conocimiento que tú no tienes. Y antes hablábamos del talento, por supuesto, no lo tenemos nosotros personalmente, pero no lo tenemos en la organización, ni podemos tenerlo porque sería no rentable para la organización tener ese conocimiento dentro de nuestras organizaciones, ¿vale? Eso iría en contra de nuestra rentabilidad. Es estrictamente necesario contar con ese conocimiento externo. Pero luego hay otra cosa, es que cuando estamos hablando de transformación digital, pues no estamos hablando de algo liviano y que se hace en un ratito y que consiste en hacer unos cuantos PowerPoints y dejar una maquinita funcionando en algún momento. Estamos hablando de que transformamos un vehículo que está en marcha mientras vuela o mientras circula por la autopista, ¿vale? Por lo tanto, no es sencillo y nuestros equipos no están ni preparados ni dimensionados para eso, ¿vale? Hay una necesidad de capacidad de foco que nuestros equipos no van a tener foco, ni nosotros tampoco, de foco y de dedicación que no vamos a poder encontrar dentro de la organización y por lo tanto debe de ser diferente. Y por último, me gustaría enlazar con lo que está diciendo Javier al final del partnership, ¿no? Del concepto de partnership. Yo creo que esto está muy utilizado y en el fondo, ¿no? En el life cycle management del cliente, pues en el fondo lo que quiere uno cuando son servicios es intentar establecer una relación lo más larga posible, porque ahí es donde empiezan a aparecer los rendimientos, ¿no? Y eso tiene todo el sentido del mundo, pero la realidad es que ese partnership es imposible que funcione mientras no sea cierto. El partnership fingido no vale, ¿vale? Es decir, que tú seas mi partner solamente para implantarme la herramienta no sé qué, eso no me sirve. Me sirve que seas mi compañero de viaje en un proceso de digitalización porque yo necesito transformar esto y habrá muchas piezas en juego y cada vez más piezas en juego que hay que gestionar, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos establecer esa relación. En el fondo, la tecnología es un elemento que no nos diferencia, sino que nos iguala. En el largo plazo nos igualará a todos. Todo el mundo tendrá acceso a la tecnología. Te diferencia durante un periodo de tiempo, pero en el largo plazo todos somos iguales desde el punto de vista de la tecnología porque todos accedemos a la tecnología. Igual que hoy en día todos nosotros tenemos un ERP y el que implantaba un ERP en el año 83 obtenía una ventaja en productividad que no tenían sus vecinos, que luego obtuvieron un poco tiempo después. Por lo tanto, en la relación con el externo es en la que tiene que ayudarnos a obtener nuestra ventaja competitiva. Nuestra ventaja competitiva está en la capacidad que tengan nuestros equipos de sacarle rendimiento a esa tecnología. Y eso no lo vamos a hacer nosotros porque no tenemos el conocimiento. Tiene que ser el partner el que nos acompañe. Y el resultado final del proyecto no es tener una herramienta funcionando que sea capaz de automatizarte el 75% de la factura de proveedor. Un proyecto en el que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, en AENOR. No es eso. El resultante de todo eso es, vale, y una vez que tengo todo hecho implantado, ¿qué hago con mi gente? ¿Para qué? ¿Dónde está el valor que aporta mi equipo de proveedores a partir de ese momento para hacer qué? Y por lo tanto, ¿y qué talento necesito tener ahí para que ese equipo de proveedores aporte lo que tiene que aportar? Ese es el final del camino. Bueno, no podemos dejarlo solamente en un momento determinado, ¿no? Y me parece que los externos para esto son fundamentales. O sea, fundamentales, que no se puede hacer sino. Y además es que no se puede hacer, es que no sería rentable. Y esto es un discurso que no sé si mis compañeros, si Miguel Ángel o Javier, y por supuesto Angelique, me imagino que te has encontrado muchas veces en clientes, pero Javier y Miguel Ángel se han enfrentado alguna vez. ¿Y por qué no lo hacéis esto vosotros? Pues porque sería completamente no rentable que lo hiciéramos nosotros. No podemos hacerlo nosotros, ni buscar el talento para contratar a no sé quién que venga a hacer esto. ¿Para qué lo queremos? Y luego, ahora mismo en lo digital, que el talento es escaso, ya no estoy hablando de lo financiero, sino de lo digital, que el talento es escaso y que hay una rotación exagerada, ¿cómo le vas a dar una carrera profesional atractiva a alguien porque esté contigo en un departamento? No tiene sentido. Es mucho mejor que cada uno de nosotros juegue un rol. Y el rol de los externos en esto, a mí me parece determinante. Por eso hay que elegirlos bien y por eso tienen que ser suficientemente profesionales y suficientemente comprometidos con el resultado final. Insisto, que no es implantar no sé qué. Aunque el proyecto termine con el hito de implantación de no sé qué. El objetivo final es otro distinto, ¿no? Por acabar, no sé cuántas veces os habéis enfrentado o si habéis hecho implantaciones de RP en vuestra vida, que supongo que sí. Al final, la implantación del RP se convierte en un objetivo en sí mismo. Nadie se acuerda por qué implantaba un RP. Lo único que quiere es terminar. Por favor, que se acabe esto ya. Que salgamos a productivo.
y dice, pero yo, ¿y por qué hice esto? No me acuerdo. Sí, espera, que me acuerde. Creo que quería automatizar o quería mejorar el proceso de gestión de proveedores y por eso iba a implantar, hablaba Miguel Ángel antes de las purchase orders o de no sé qué, de no sé cuánto, ¿y esto está funcionando? ¿Está mejor ahora que estaba antes, sí o no? Pues eso se nos olvida, ¿no? Porque nos quedamos encerrados en lo que es la pura implantación. Y eso es, yo creo que el gran reto que tenemos en los departamentos financieros cuando interactuamos con los proveedores, pero los proveedores son determinantes, como decía anteriormente. Te puedo añadir cuando decías lo de que si podemos intentar implementar internamente en vez de hacerlo con un externo, ahí tenemos el riesgo de cuando lo quieres hacer internamente, lo que decides es hacerlo exactamente como tu compañía necesita en el momento que lo necesita y no tienes una visión global que un proveedor externo te dice yo ya lo he implantado 7 veces en otros 7 clientes y te aconsejo que lo hagas de esta manera porque a futuro te vas a encontrar estos problemas. Entonces, cuando haces internamente y es la primera persona o el primer equipo de trabajo que hace un proyecto interno, te vas a equivocar. Te vas a equivocar, vas a tener que hacerlo y vas a acabar llamando a un proveedor externo, probablemente, ¿no? Por eso es la importancia de que alguien con experiencia venga y te ayude y te aconseje y te guíe en las implantaciones, ¿no? Y además, volviendo al tema de los recursos escasos, a veces puede ser un error pensar vamos a lo barato, a lo fácil, lo que decíamos, lo hacemos internamente con mi departamento de IT y lo hace rápido. Este tipo de cosas normalmente acaban siendo mucho más caras y acabas, como decíamos, llamando al externo que te solucione lo que tú rápido has hecho mal. Con lo cual hay que tener una cierta visión más a largo plazo que intentar solucionar la papeleta rápido y barato. Si te duele la cabeza, vas al médico que te asignen cuando llamas por teléfono a que te recete una pastilla, ¿no? Pero si te tienen que operar de corazón, miras bastante en detalle quién es el que va a meter mano ahí, ¿no? Quiero decir que por lo tanto, y aquí estamos hablando ¿sabes?, de operar de corazón. ¿Qué es eso? Porque un proyecto de digitalización que no funciona, y nunca hablamos de esto, pero me gustaría ponerlo encima de la mesa, un proyecto de digitalización que no funciona tiene un riesgo para el que ha liderado ese proyecto de digitalización en sí mismo. Por lo tanto, estos señores, Miguel Ángel, Javier y yo, cuando lanzamos un proyecto de digitalización, nos decidimos a ir a pedir el CAPEX, lo conseguimos y utilizando todos nuestros mejores argumentos lo tenemos y tenemos que ejecutar el proyecto tiene que salir bien, porque tenemos una cuestión, una responsabilidad sobre que ese proyecto salga bien. Por lo tanto, cuando tú vas a ir con un compañero de viaje, tienes que ir con un compañero de viaje que te genere la confianza, porque ahí estás operando el corazón, no estás tomándote una pastilla para el dolor de cabeza y eso es lo fundamental, ¿no? Y ahí, Angelique, desde el otro lado de esos partnerships que estamos hablando, ¿cuáles crees tú que son las claves para establecer una relación exitosa con las compañías? Bueno, es verdad que el CFO no es experto IT, no es lo que le pedimos, de todas formas, y además hay muchas soluciones en el mercado que utilizan varias tecnologías, así que, claro, yo recomiendo siempre tener un socio tecnológico que puede ser interno a la empresa, puede ser el director técnico o un jefe de proyecto digital, etcétera, o en algunos casos una empresa externa de acompañamiento en la digitalización, un consultor, un especialista IT. Yo he acompañado centenas de proyectos de automatización de cuentas a pagar, de gestión del proceso de compras, de gestión de las facturas, etcétera. Y lo que veo es que, claro, tenemos una visión más global de lo que va a funcionar, de lo que no va a funcionar, así que lo importante es, para la empresa que quiere digitalizar, es ser flexible y abierto al cambio, porque quizá la forma de trabajar actual no es la más eficiente, quizá el proceso que se contempla necesitará adaptación. Al final, mi rol no es darle al cliente lo que quiere, sino darle lo que necesita. Y hay que hacerles entender dentro de la empresa que quizá su proceso no es adecuado, no tiene que tener tantas etapas en su proceso o encontramos que solo tienen excepciones, lo hemos comentado antes, que solo tienen excepciones, así que en este caso va a ser muy difícil digitalizar y automatizar tareas, así que quizá es esto el problema y no que la solución de automatización no se adapta.
Así que, bueno, es esto nuestro trabajo y hacer entender que una solución de digitalización no es una varita mágica. Hay que adaptarse al sistema y el sistema también se va a adaptar a la empresa. Hay cada uno tiene que hacer un poco medio camino. Muy bien. Pues yo creo que todos estos temas, ¿no?, de los que hemos ido hablando al final tienen una implicación que yo creo que también ha salido a lo largo de la conversación, que es un poco la evolución del rol del CFO dentro de la organización. Habéis hablado también, ¿no?, de que muchas veces pues, son los propios, es desde el propio departamento financiero desde el que se impulsa y se lidera la transformación digital a una escala y a unos niveles mayores para la organización. Entonces, yo lo que os quería preguntar es cómo puede el director financiero predicar con el ejemplo en cuanto a la transformación digital, no solo dentro de su departamento, sino en la empresa en su conjunto. Vale, bueno, No sé quién... Puedo hacer un comentario. Yo decía al principio que es que el director financiero, no sé si a vosotros os pasa, David o Javier, pero yo hay una parte ya del trabajo que realizo diariamente que está basado en la tecnología, que está basado en intentar implementar sistemas dentro del departamento financiero o para la compañía, ¿no? No trabajo, es que puedo decir que es un 50% de tareas financieras, un 50% de implementaciones tecnológicas. Entonces, yo creo que el rol del CFO está cambiando o cada vez está cambiando más y tenemos que trabajar de la mano con el CTO. Es que en el momento en que nosotros vemos, somos un departamento transversal y vemos todos los departamentos de la compañía qué carencias tienen. Muchas veces para hacer un reporting necesitamos información de cada una de las áreas y les pedimos datos que decimos, bueno, a mí me tienes que dar este dato. Ya la conversación de búscate la vida, pero tú dámelo, no tiene que existir. Entonces tenemos que ayudar a ese departamento para decirle, oye, ¿por qué no haces un proceso de robotización? ¿Por qué no automatizas este proceso o haces un proyecto de tecnológico más alto, más elevado para que tú tengas toda la información más controlada, me la puedas pasar de una mejor manera y que yo pueda automáticamente nutrirme de ese sistema que se tiene que generar, ¿no? Entonces, al final, nosotros, que somos los primeros que vemos las carencias en todos los departamentos, somos los que tenemos que hablar con el CTO, los que tenemos que decir qué sistemas se pueden llegar a implantar para que se haga un análisis, se hagan esos análisis de inversión y se aprueben, ¿no? Entonces, no es predicar con el ejemplo de yo es que estoy digitalizándome en el departamento financiero, es que es ser el primer impulsor en la compañía para decir a los demás departamentos que para que la información sea la más fiable posible, que es lo que nosotros necesitamos, tienen que digitalizarse en todas las áreas, ¿no? Ese yo creo que es el objetivo, en el que cuando ese CTO también te diga, es que he analizado el mercado y he visto estos 6 sistemas, este es más caro, pero sería el que nos viene ideal, que nosotros no digamos, no, como es más caro, no, porque estamos apretando en nuestra cuenta de resultados, necesitamos mejorar las cifras y que lo mostremos que eso es una inversión que a futuro va a mejorar a toda la compañía y que no va a ser un coste, ¿no? Y esa visión la tenemos que dársela al CTO para que el CTO se encuentre cómodo en dar proyectos y en dar alternativas y a todas las áreas de la compañía para que se sientan cómodos y decir, oye, es que cuando pida estos recursos no me van a mandar a paseo, sino que me van a ayudar a conseguir que eso salga adelante, ¿no? Y que seamos los primeros que demos el ok. Siempre, como decía antes, si tenemos esa estrategia a nivel de compañía alineada con el CEO, con la dirección general, pues será mucho más fácil, ¿no? Y seremos los primeros que ayudaremos en el proceso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, tenemos, como directores financieros, tenemos una herramienta clave que es el presupuesto. Al final, el presupuesto lo gestionamos nosotros. Y yo creo que impulsar llamémosle así, de una discriminación positiva de los proyectos de I+D. Nosotros somos los primeros que hacemos esa discriminación positiva, que no ponemos pegas, que no empezamos a poner palos en las ruedas, sino que al revés, lo impulsamos con el CTO o con las áreas que correspondan. Pues ahí tenemos un poder que no tienen otras áreas, ¿no? Entonces, en la medida en la propia elaboración del presupuesto del año, pero ya en la gestión diaria de los recursos,
discriminemos positivamente las inversiones o los gastos en tecnología, pues no solo estamos predicando con el ejemplo, sino es que de hecho estamos impulsando a nivel empresa el camino hacia el que tenemos que ir, ¿no? Que si está alineado con la estrategia y con el CEO, pues tienes la alineación y tienes los recursos, pues ya poco más falta, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que acabáis de decir. Por poner o por daros un poco una visión concreta de lo que hacemos en AENOR. Nosotros en AENOR, por ejemplo, tenemos ahora un proyecto, estamos en medio de un plan de sistemas, estamos en un proyecto de transformación digital integral de la organización y estamos invirtiendo el 85% de nuestro flujo de caja en digital durante un periodo de tiempo de 6 años, ¿vale? O sea, estamos en una inversión muy fuerte. Pues, ¿cuál es mi rol? Pues imagínate, pues lo estáis diciendo vosotros. Es decir, ¿no? Pues, hay que defender esa inversión, hay que justificar esa inversión, hay que trabajar esa inversión con los órganos de gobierno y con los accionistas, hay que dar los mensajes hacia afuera, hacia los inversores, en relación a que esa inversión es la que hay que hacer. Hay que hacer mucha función que protege, por supuesto, alineado con la estrategia, por supuesto, alineado con el CEO, etcétera, etcétera, pero hay que hacer toda esa función que protege al CTO, que es el que tiene que ejecutar esto, ¿no? Si hicimos una metáfora del, ¿no? Si habéis visto un partido de fútbol americano, ¿no? El quarterback recibe la pelota y todos los demás le defienden para que nadie le ataque, ¿no? Pues es lo mismo. Es decir, tenemos que protegerle para que se pueda ejecutar y creer en ello. Pero luego tenemos otra responsabilidad. Y yo, en ese mismo caso, me traigo caso a AENOR, ¿vale? Por si puede aportar algo a alguien. Y eso también nos exige que nosotros seamos muy firmes en la exigencia desde el punto de vista de los resultados, ¿vale? Y que no nos sirve, como decía antes, que el sistema esté implantado para decir que el proyecto está terminado. No. Lo que nos sirve es que estamos viendo una mejora en los índices, en los KPIs de negocio o en los KPIs financieros que están vinculados directamente con esa implantación de la tecnología o con esas soluciones desde el punto de vista tecnológico, porque tenemos que apalancarnos sobre esos hechos o sobre esa información para poder dar información hacia afuera, ¿no? Hacia los órganos de gobierno, hacia los accionistas, hacia todo el mundo, ¿no? Para que podamos hacer todo eso. Y tenemos que mantener ese doble equilibrio, ¿no? Y eso es un poco, aquí es la función, en relación a la parte de transformación digital, pues esa función estamos haciendo o estoy haciendo. Es decir, defender que una parte muy importante de nuestros recursos se está yendo a transformación digital, muy importante, al tiempo que estamos observando, estamos viendo cómo están mejorando nuestros resultados o nuestro rendimiento, ¿vale? O nuestra productividad o lo que sea, cada cosa lo que estamos implantando, ¿no? Esa doble función es fundamental. Y luego sí, por supuesto, además, pues hombre, en la medida de lo posible que tú puedas ser precursor en la transformación digital de tu propio área, pues se está hablando antes de robotización, esto es la parte, digamos, más core, ya la tenemos implantada, los RPs, toda la parte de integraciones la tenemos implantada, el control de gestión, con toda la modelización de control de gestión está implantada, estamos trabajando en robotización en estos momentos, porque bueno, estamos liderando ese proceso de, bueno, si tenemos éxito en el departamento financiero en la robotización y estamos haciendo conejillos de indias, pues a lo mejor no lo podemos llevar a otras áreas donde la robotización tenga un payback más claro que el que tiene finanzas y estamos ahí haciendo ese ejercicio y cosas así. Pero digamos que para mí es la tercera derivada y estoy muy de acuerdo con lo que decían Miguel Ángel y Javier, nuestra función principal. Y el presupuesto, evidentemente, es el instrumento, el presupuesto y la asignación de recursos, ¿no? En general, ya no solo a nivel P&L, sino en general, ¿no? Es lo que nos permite actuar y donde nos permite liderar o acompañar o ser el ejemplo desde el punto de vista de la transformación digital de las organizaciones. Yo creo que es claro esto que comentas. Ay, perdón. Una reflexión muy rápida. Javier. No, yo estaba pensando ahora mientras hablabas, y es clave porque la manera de tener legitimidad para poder llevar adelante un proyecto es que el anterior haya ido bien. Y lo que decías de exigencia a nivel de resultados del proyecto es clave. Y igual no lo habíamos comentado lo suficiente, pero si un proyecto va bien, es un éxito y se pueden mostrar los resultados afuera, el siguiente vendrá solo. Si acabamos un proyecto y ya no sabemos ni para qué era y no sabemos qué nos aporta y queda ahí como en el limbo de la empresa, pues estamos perdiendo legitimidad y ya no solo legitimidad, sino que yo mismo me plantearía, ¿vale la pena hacer otro proyecto si el anterior no tengo claro qué resultado ha tenido? Con lo cual, la monitorización a posteriori del éxito de cada una de las implementaciones es básica. Y no tengo claro que siempre se haga. Y es básica realmente.
han salido muchos temas, yo creo, en esta última cuestión relacionadas con la gestión del cambio. Ahí, Angelique, ¿cuáles crees tú, ¿no?, que es la manera o las etapas recomendadas para abordar una buena gestión del cambio? Yo diría que primero sería hacer un análisis previo de los procesos, de los workflows actuales. Muchas veces los procesos no están puestos en ningún sitio. Son cosas tan interiorizadas que no están expresadas en ningún sitio, están, bueno, solo en la cabeza de los usuarios, así que esto es una etapa importante para saber exactamente dónde están los puntos de dolores. Quizá incluso determinar el coste y tiempo de gestión de cada etapa para darse cuenta, para hacerlo tangible. Y también la planificación. La planificación es fundamental. Una vez que se encuentra las partes del proceso que hay que automatizar, hay que definir un planning con plazos de análisis del mercado, fecha de decisión, fecha de go live de una solución, porque no hacerlo es la certeza de un proceso que va a tardar mucho más de lo debido. También hay un trabajo interno de asegurarse de que todo el mundo nos siga. Esto ya lo hemos comentado, pero es un punto fundamental. Estar todos en el mismo barco, tener el apoyo del CEO, pero también otro nivel, tener el apoyo de los operativos, de los que van a utilizar las herramientas de forma cotidiana, todos los departamentos involucrados en el proceso, y para ello es imprescindible involucrarles desde el principio en el proyecto, con embajadores, porque claro, no se puede solicitar a todos los equipos, pero esto es un punto importante para también luego obtener la adopción del sistema por las personas que lo van a utilizar. Por ejemplo, nosotros para automatizar los procesos de cuentas a pagar, siempre construimos el proyecto con el departamento de compras, con el departamento de contabilidad y con el servicio IT. Esto es siempre imprescindible. Bueno, pues nos estamos acercando ya al final, nos quedan unos últimos minutos y yo, para cerrar, lo que os quería pedir es que cada uno, si podéis, resumáis en una frase un poco cuál es la idea principal que os lleváis de esta conversación y de este debate tan interesante que habéis tenido. Angelique, si quieres empezamos por ti. Ok, bueno, el proceso de digitalización no ha empezado con la crisis, pero es verdad que ha acelerado mucho este proceso y que a día de hoy hay que adaptarse a la nueva normalidad que ha impuesto esta situación y disponer de soluciones que permiten, no lo hemos comentado este tema, pero es un tema importante del trabajo en remoto, este tipo de cosas, tener datos en tiempos reales y hacer del departamento financiero, convertirle en un centro, bueno, de un centro de datos en un centro de análisis. Y para ello, ahora hay soluciones en el mercado que permiten evitar todas estas tareas tediosas, repetitivas, para dedicar este tiempo a tareas con mayor valor añadido. Así que creo que el proceso de digitalización es imprescindible, hay que subirse al tren y bueno, hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Muy bien. Miguel Ángel, no sé si quieres continuar. Sí, bueno, repetiría lo que ha dicho Angelique, ¿no? Pero al final por el punto de vista después de la reunión, es que creo que estamos todos alineados. Todos creo que estamos convencidos de la digitalización y que el que no se suba a ese tren pues tendrá problemas a futuro, porque será el que no tenga la capacidad. Todos al final lo vamos a digitalizar,
todos vamos a tener esos nuevos procesos más automatizados y funcionando de una manera mejor, con documentación, con datos más fiables, y el que no lo haga, pues acabará haciéndolo tarde, pero que es algo que tenemos que hacer, y que yo creo que es lo que estamos viendo es que estamos todos en el proceso de que nos ha ayudado esa pandemia en la aceleración y que estamos por ese camino. Muy bien. Javier. Bueno, yo diría que en este proceso, en este tren en el que estamos y del que no nos podemos bajar de digitalización, yo creo que el papel del CFO es clave. Es clave no solo por participar de él, sino yendo más allá como impulsores. Yo creo que tenemos que, como decía al principio, hacer un poco más de discriminación positiva y apoyar los proyectos que hagan falta, con rigor, con exigencia, pero hay que impulsarlos. No podemos permitirnos el lujo de poner palos en la rueda ni no asignarle los recursos que se requieren. Muy bien. Y David, tienes el cierre. La verdad que es difícil decir nada más, ¿no? Yo creo que, bueno, por supuesto, suscribo. Me quedo con la lectura de que nuestro rol es un rol que va mucho más allá de nuestra función, aunque queda integrado en nuestra función, pero nuestro rol desde el punto de vista de digitalización va más allá de la propia función exclusivamente financiera, que tenemos herramientas dentro de la función financiera para apoyar, pero que además tenemos que tener nuestra cabeza un poco más abierta de lo que es solamente la función financiera, para poder apoyar, para poder ayudar y para poder gestionar, para poder generar esa ventaja competitiva derivada de la tecnología. Y bueno, y que somos garantes de que esta digitalización pues tenga resultados y que sea positiva para el negocio y que genere valor para las organizaciones. Y eso, así como el CTO o el CIO en cada organización tiene la capacidad de ejecutar proyectos y sacarlos adelante y desarrollarlos y hacerlos bien, nosotros tenemos la capacidad y la exigencia y la obligación de supervisar el rendimiento de la compañía, ¿no? Vinculado a todo esto, y por lo tanto pues tenemos que ejecutarla, ¿no? Ejercerla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, pues reflexiones muy interesantes con las que creo que nos vamos todos. Así que nada, agradeceros el tiempo y las aportaciones, y a todos los que habéis estado siguiendo el debate, el interés que habéis mostrado. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Encantado. Gracias. Dios, gracias. Adiós.